Muy a menudo nosotros los seres humanos escuchamos hechos insólitos y creo que ese es el secreto o el éxito de las redes sociales, ¿verdad? Que normalmente para poder llamar la atención de las personas se citan o se dan noticias de hechos insólitos. Pues bien, dos hechos así ocurrieron en el año 2005 en un estado de los Estados Unidos. Resulta que a las 6:30 de la mañana, un hombre, un joven con pistola en mano, entró a la casa de la familia Shaw. Y lo que hizo fue inmediatamente atar al hombre de la casa, ató al esposo, lo ató en el mismo dormitorio, y luego tomó a su esposa Margarita y la obligó a que la acompañara con las tarjetas de crédito de ellos a un cajero automático. Resulta que no vació todas las cuentas de ellos, sino que aunque era obviamente una indignación lo que estaban viviendo, pero lo que sacaron fue únicamente $300. Lo tremendo es que él regresa a la casa y cuando deja entrar a Margarita, cuando abren la puerta, él le da 5 disparos a Margarita y la mata frente a sus dos hijos. La mata frente a Julia de 4 años y Samuel de tan solo 2 años. Resulta que a este joven lo capturan y cuando está en los juzgados, es el turno de Juan Shaw, el esposo de Margarita, de, de decir lo que él vio. Y cuando él se para, él dice lo siguiente, y lo cito textualmente, él dice: Señor juez, no deseo formular cargos contra él. Lo he perdonado en el nombre de Dios y espero que Dios lo perdone a él también. ¿Qué es lo que llevó a un hombre ante un hecho insólito a hacer otro hecho insólito? Perdonar a un culpable. Pues como él lo está diciendo, lo que lo llevó a perdonar a este asesino fue de que él reconoció, Juan Shaw, que él fue primero perdonado por Dios. Él estaba reconociendo de que Jesús lo ha perdonado a él de sus pecados. Jesús, quien es Dios clemente, Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si algo está explicando, y vamos a leer nosotros esta mañana, Éxodo capítulo 34, es precisamente esto que estamos viendo acá. Es impresionante Éxodo 34 porque después de que el pueblo hebreo, después de que el pueblo de Dios ofendió a Dios, transgredió y rompió el pacto adorando al becerro de oro, resulta que Dios los vuelve a perdonar renovando su pacto con ellos. En Éxodo 34 nosotros vemos de que Dios le mostró, por ejemplo, a Moisés la gloria que él tenía de una manera íntima, de una manera trascendental, destacando su carácter piadoso, perdonador, misericordioso y justo. Así que nosotros vemos en Éxodo 34 hechos insólitos, que ante culpables de haber roto el pacto, pecados peores que un asesinato, vemos a un Dios que hace otro hecho insólito, como es perdonar a estos culpables. Y no solamente eso, él muestra su gloria de una manera muy significativa a Moisés. Y luego de esto, por amor, resulta que Dios renueva los mandamientos, hace un resumen de la ley, se los vuelve a entregar. Y luego de esto, el Éxodo 34 concluye con una hermosa narrativa acerca de cómo Moisés, estar delante de Dios todo este tiempo, haciendo esta renovación de pacto de Dios con él por 40 días y 40 noches, resulta que cuando él baja, su rostro ha sido transfigurado en el sentido de que está reflejando la gloria de Dios. Ahora, Éxodo 34, hermanos, por lo tanto, es un capítulo lleno de mucho significado. Hay mucho elemento ahí que significan muchas cosas para nosotros hoy. Sin embargo, podemos declarar o podemos nosotros observar que Éxodo 34 nos predica algo muy importante para nosotros hoy. Y nos predica que aunque el pueblo de Dios pecó gravemente, Dios aún estuvo dispuesto a caminar con ellos. Dios estuvo dispuesto a no abandonarlos, a no dejarlos solo, a renovar el pacto con ellos, a manifestar su gloria entre ellos. Pero a la vez, además de que Él predica la renovación del pacto y que va a estar con ellos, les predica que ellos deben de responder a este amor de Dios con fidelidad, con reverencia y con obediencia una vez más al pacto. En otras palabras, Éxodo 34 nos enseña de que Dios nunca deja solos a sus hijos. Y por eso es que el título del sermón de esta mañana es Del Sinaí
a la cruz, Dios no me ha dejado. Porque precisamente lo que nosotros vemos aquí, que Moisés está en el Sinaí, pero resulta que aquello que él experimentó veladamente en el Sinaí, nosotros lo experimentamos en su esplendor eterno en la cruz de Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que nosotros vemos en este pasaje y el objetivo de mi sermón en esta mañana, hermanos, es simple, es muy simple y es convencerte de algo, de que porque Jesús no nos abandona, seamos fieles hasta el final. De hecho, este texto nos predica tres grandes verdades. Hay tres grandes verdades que nos enseña. El primero que nos enseña es el hermoso carácter de nuestro Señor, el hermoso carácter que Dios tiene. Luego vemos la fidelidad debida a este Dios por ese carácter que Él posee. ¿Cuál es la fidelidad del pueblo que debe de darle a Dios por su carácter? Y número tres, la transformación del pueblo fiel a imagen de Dios, que es lo que vemos en el rostro de Moisés. Así que quiero que me acompañen, hermanos, al inicio de Éxodo 34, versículo 1, y quiero que veamos cómo Dios mismo manifiesta la hermosura de su carácter, cuán hermoso es nuestro Señor. Dice Éxodo 34, 1, vamos a leer del 1 al 3 para iniciar. Dice: el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Bueno, nosotros vemos aquí que Dios le da una orden a Moisés, que él tenía que subir a la mañana siguiente al monte y que nadie más podía acercarse porque si no sería muerto por el Señor. Pero lo que le ordena a Moisés es que él tenía que subir con unas tablas que él tenía que labrar, que él tenía que cincelar. Y esto es importante, que ya lo vamos a explicar. Pero él tenía que subir con estas tablas porque, hermanos, vemos una gran noticia, una buena nueva en este mensaje de Dios a Moisés, que él quiere que suba al monte porque aún Dios quería darles una vez más su ley a ellos. Y esto es sumamente importante, es decir, aunque a pesar de que el pueblo de Dios había pecado con el tremendo idolatría al becerro de oro, resulta, hermanos, que Dios quería una vez más que tuvieran su palabra escrita. Y Dios quería darles una vez más su palabra escrita a ellos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis muy firme, muy fuerte y muy evidente de un tema que no es el tema de este capítulo, pero que es importante a la fe cristiana y a nuestras doctrinas teológicas. Es interesante que el texto dice, si usted me acompaña, dice: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, que yo escribiré sobre las tablas. ¿Quién va a escribir? Dios. Pero resulta, si tú me acompañas en el versículo 27 y 28, ahí tú tienes en tu capítulo, mira qué es lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Una pregunta, hermanos: ¿quién escribió? ¿Quién escribió la ley? ¿Quién escribió el decálogo en estas tablas? ¿Dios o Moisés? Digo que quería hacer este paréntesis, hermanos, porque este pasaje es uno de los más claros en toda la Biblia, que nos enseña acerca de la autoridad que tiene la Biblia como la palabra escrita de Dios. A esto nosotros en la iglesia, en teología, le llamamos la inspiración verbal, la inspiración plenaria, y una que es importante pero menos conocida, que es la inspiración orgánica de las Escrituras. Quiero decirlo rápidamente porque aquí tenemos el ejemplo frente a nuestros ojos. Nosotros llamamos inspiración verbal a cuando decimos de que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Amén. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero también le llamamos inspiración
plenaria, ese es verbal, plenaria, de pleno, cuando nos referimos a que nosotros también creemos y confesamos que cada concepto, cada mensaje, cada tema del que habla la palabra escrita de Dios, también fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Pero en tercer lugar, nosotros creemos en la autoridad que tiene la Biblia como palabra de Dios por su inspiración orgánica que estamos viendo acá, que la Biblia es un libro humano y divino a la vez. Humano y divino a la vez. ¿En qué sentido? Bueno, en que Dios usó a hombres como Moisés, con sus virtudes, con su carácter, con su contexto cultural, para que se escribiera su palabra. Pero lo que podemos ver es que no se hizo de manera mecánica. No es que fue poseído por un espíritu Moisés y empezó a escribir con los ojos cerrados. No, nosotros lo que vemos es que fue escrita por hombres inspirados por Dios, usados por Dios, pero la palabra que se está escribiendo es la misma palabra de Dios. Así que por eso es que nosotros podemos decir muy claramente y confesamos que la Biblia toda entera es palabra de Dios. Amén. En su contenido, en su escritura y en la forma en que fue escrita. A eso se le llama inspiración precisamente orgánica. Ahora, pero cerremos el paréntesis y sigamos con la historia. Ahora, ¿qué pasó? Esa fue la orden de Dios que hizo Moisés. Sigamos leyendo el versículo 4 en adelante. Dice: Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros sabemos de que en los capítulos anteriores Moisés le hace una petición que todos nosotros le hubiéramos hecho esa petición a Dios de tenerlo frente a nosotros y escuchándolo audiblemente. Queremos ver tu gloria. Moisés le pide a Dios: quiero ver tu gloria. En otras palabras, quiero ver tu rostro. Quiero conocerte. Yo no estoy escuchando tu voz. Yo lo que quiero es verte a ti, oh Señor. Pues resulta que Dios concede parcialmente la petición de Moisés. Y lo que nosotros vemos es que Dios hizo lo que otra vez está haciendo aquí con Moisés. Dios, es cierto, le mostró la gloria a Moisés, sí, pero predicando un sermón de sus atributos divinos. Y eso es impresionante. La manera en que Dios muestra su gloria a Moisés es proclamándole, predicándole todo un sermón de los atributos divinos que Dios posee. Le enseñó, por ejemplo, que Él es el Señor de todo. Le proclamó y le dio un sermón de que Él es compasivo, es decir, que Él se compadece de nuestras necesidades. Por eso nosotros vemos a Jesús en el Nuevo Testamento que cuando ve a las multitudes, Él dice: aquí que veo a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y dice que Él se compadeció de ellos, porque las miró así. Luego dice que Él es clemente, eso significa que Él nos favorece inmerecidamente. ¿Y acaso no es lo que vemos nosotros todos los días? ¿Por qué nosotros nos encontramos esta mañana aquí, hermanos? Porque nuestro Dios es clemente. Él nos da de favores inmerecidos. Yo no merezco los hijos que tengo. Yo no merezco la esposa que tengo. Yo no merezco los amigos que tengo. Yo no merezco nada porque soy pecador. Ayer pequé, de seguro hoy voy a pecar. Pero si yo estoy aquí y tengo el privilegio de compartir la palabra contigo, es porque mi Señor es clemente. Me da un favor inmerecido todos los días. ¿O acaso no lo dice la Escritura? Que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego dice que Él es lento para la ira, es decir, que Él es paciente. No lo destruyó de manera inmediata. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios merecía por haber adorado al becerro de oro? Instantáneamente la muerte. Pero Dios tuvo paciencia. Así como Dios tiene paciencia contigo y conmigo en nuestro peregrinaje hacia los
cielos nuevos y tierra nueva. Y luego él enseña y le predica acerca de que él es el Dios que guarda su misericordia y su verdad. Ay, esta palabra en hebreo tan hermosa, Gesed, el amor leal de Dios. Si hay algo que le está predicando a Moisés y le dice, Moisés, yo soy ese Dios que ama lealmente. Mi amor es firme, mi amor es leal. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios? Que el amor de Dios nunca cambia. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso, hermano, pero Dios te ama igual que ama a Jesús. Tú entiendes que Dios es espíritu, amén. Cuando dice la Biblia que Dios es espíritu, significa que Él no tiene partes. No tiene partes porque si tuviera no sería Dios. Si nosotros decimos, por ejemplo, aquí estoy llevando el tiempo en un celular, el celular está compuesto de partes. Si yo le quito una parte, le quito el chip, deja de ser para lo que fue creado este celular. Dios no tiene partes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de los atributos de Dios, en Dios todo es pleno. Todo es tan alto como puede ser. Es decir, Dios no puede amarte un 90%. Dios no puede amarte un 70% y si te portas bien un 72%. No, Dios no es así. No es que Él, cuando tú pecas, te ama un 20% y cuando tú estás muy apasionado, muy piadoso, Él te ama a un 98%. No, Dios es pleno. Dios te ama tanto como Él ama a su Hijo. Y jamás su amor baja, jamás. No hay pecado en ti que quite un poco, un tanto del amor que Dios tiene en ti, como también cuando Dios odia, Él odia plenamente. Su ira es plena, es rotunda, su misericordia siempre es grande, es 100%, aunque casi es una herejía decir 100% porque estamos diciendo que Él tiene porcentajes. Pero lo que trato de decirte es que cuando aquí le dice a Moisés que Él es el que guarda el amor leal, lo que está diciendo es que Él ama a su pueblo y siempre lo va a amar. Cuando Dios decide amar a una persona, lo hace para siempre. Pero luego Él dice que Él es el Dios que perdona la iniquidad. Y la palabra perdonar es que levanta la culpa, que que te levanta del pecado. Y luego dice, pero que al que no se arrepiente, Dios será justo. Hermanos, lo que estamos viendo en este texto, en estos primeros versículos, es que, hermanos, hasta Moisés tuvo que vivir por fe y no por vista. Es que Moisés le pidió, quiero ver tu rostro, quiero ver con mis ojos tu gloria. Pero lo que Dios le hizo ver es oír un mensaje, oír un sermón. Le hizo oír lo glorioso que es el nombre de Dios. Le hizo oír sus atributos. Es decir, que la manera en que Moisés tenía que conducirse en esta vida no era por vista, era por fe en la proclamación de la palabra de Dios. Por fe en lo que Dios dijo acerca de él mismo. Solo la espalda pudo ver Moisés en su momento cuando estuvo en la peña, pero nada más. Lo que hizo fue proclamar, 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 sermón tras sermón, enseñándole la gloria que tiene su nombre. Pues fue entonces cuando Moisés escuchó todo esto, hermanos, que al fin pudo decir, pude ver la gloria de Dios por fe. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Moisés, según el texto, cuando él escuchó esto una vez más? Y la respuesta, hermano, fue adorarle, adoración. Sigamos leyendo versículo 8 al 9. Dice, Moisés se apresuró a inclinarse a la tierra y adoró. Y dijo, sí, dice, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Hermanos, a Moisés le pasó lo que a ti y a mí nos pasa cuando conocimos al Señor, lo glorioso que es su nombre como Salvador de nuestros pecados. Lo adoró. A Moisés le ocurrió lo que ocurrió con aquel leproso. ¿Se acuerdan cuando los 10 leprosos fueron sanados por el Señor? Él los envía y mientras van caminando se sanan y resulta que solo uno regresó. ¿Qué hizo este único que regresó? Que de hecho sorprendió a Jesús. Y esa es la palabra que ocupo. Sorprendió a Jesús. Porque él mismo dice, ¿dónde están los demás si todos fueron sanados? Y resulta que solo uno llegó y lo que hizo este único leproso o ex leproso fue arrodillarse y dice la Escritura que adoró a Jesús. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es lo que nos ocurre a todos aquellos que vemos la gloria de Dios por medio de la predicación de su palabra, de la excelencia de su nombre.
y es que nosotros adoramos al Señor. Y esto es impresionante porque esta es la quinta vez que Moisés ora por lo mismo al Señor después del evento del becerro de oro. Yo digo esto porque yo no sé si a usted le pasa que algunas veces nosotros oramos al Señor por lo mismo varias veces. Supóngase que usted pecó y usted le pide perdón al Señor un día, el día que cometió el pecado, y resulta que al día siguiente se acuerda y le vuelve a pedir perdón al Señor. Nosotros no lo hacemos porque pensamos que Dios nos ha perdonado, lo hacemos porque es una forma de adorar a Dios. Moisés era la quinta vez que le pidió exactamente lo mismo al Señor después del becerro de oro. Dios ya los había perdonado, pero cuando él se da cuenta una vez más de quién es Dios, que Él es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que Él es clemente y compasivo, no hay otra cosa más que adorarlo una vez más al Señor y pedirle que le perdone. Hermanos, sin lugar a dudas, este es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia, porque este es de los versículos que más se cita por otros hermanos nuestros, escritores o geógrafos de la Escritura. Se cita en toda la Biblia. Bueno, de hecho, el Salmo que leímos antifonalmente, el Salmo 103, menciona este texto. Porque este texto fue mencionado por David, por Joel, por Jonás, porque de hecho esta es una de las confesiones más antiguas que encontramos nosotros, que incluso hasta el día de hoy lo dice el judaísmo. Si tú le preguntas a un judío, ¿quién es Dios? Él de memoria te va a citar esto. Él es clemente y compasivo, te dice. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es un texto, es una de las grandes confesiones que la iglesia tiene desde sus inicios, el de los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿pero qué es lo que nos enseña entonces? Lo que estamos viendo, hermanos, es que nosotros vemos la gloria de Dios cuando comprendemos su nombre. No hay manera en que tú puedas ver lo glorioso que es Jesús, lo glorioso que es el Señor, si no conoces su nombre, sus atributos. Y es lo que está enseñando esto. Cuando esto sucede, hermanos, no hay otra cosa más que desear, que deseemos, que adorarlo. Fíjate que esa fue la razón por la cual cuando comenzamos a observar el COVID, que se estaba cerrando en todos los países, se estaban entrando en cuarentena, yo comencé a preparar 2 semanas antes que cerraron, que nos pusieron en cuarentena en El Salvador. 2 semanas antes comencé a preparar la serie que prediqué inmediatamente. Nos pusieron en cuarentena, fue un día sábado, el domingo ya estábamos transmitiendo. ¿Y con qué empecé? Con atributos de Dios. Y pasamos más de 20 semanas, más de 20 sermones, uno por atributo. Hablando solo de quién es Dios, solo de quién es Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay manera que tú puedas gozar de o ver la gloria de Dios y sentirse seguro y en paz con Dios que conociendo quién es Él. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte? Él le dice, una cosa le pido a mi Padre, una cosa, no le pidió 2, 3, 4, 5, una cosa le pido a mi Padre, que tu fe no falte. Es decir, que no dudes. Hermano, esa es la mayor tentación y el mayor peligro de cuando tú estás en sufrimiento o estás en pruebas, que dudes de Dios. Pues Jesús, es Jesús pidiendo por nosotros, Jesús pidiendo por la iglesia, Jesús pidiendo por Pedro. Y le dice, una cosa le he pedido a mi Padre. Aquí vemos la intercesión que tiene Jesús por nosotros, como Moisés intercedió por ellos en este capítulo. Y le dice, que la fe de Pedro, Padre, no falte. Y se cumplió. Pero quiero que entiendas esto. La fe, ¿y qué es la fe? La fe es confianza. Hermanos, ¿acaso podemos confiar en alguien que no conocemos? No. La manera en que crece nuestra confianza en Dios es sabiendo quién es Él. Y por eso es importantísimo nosotros este texto, porque nos está demostrando que el secreto de la adoración fiel, de la vida por fe, es contemplar la gloria de Dios en quién es Él. Que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él es clemente, Él es compasivo, pero que también castiga la iniquidad de aquel que no se arrepiente. Así que, hermanos, lo que nosotros vemos en este texto, también este texto es que apunta a Cristo como nuestro mediador, obviamente. Hermanos, tenemos que entender que este texto nos está anunciando que va a haber un día, iba a haber un día que iba a venir un mediador mejor que Moisés, porque él medió a un solo pueblo y lo medió y fue temporal porque nunca pudieron ellos llegar a ser lo que Dios quería que fueran, pero no así con Cristo. Nosotros vemos que Cristo, Él es la revelación suprema, hermanos, del carácter de Dios. Lo que Moisés vio en el monte Sinaí,
Los discípulos lo vieron plenamente en la transfiguración y en la cruz, donde al fin y por fin la misericordia de Dios y la justicia de Dios, la clemencia de Dios y el castigo de Dios se abrazaron para beneficio de su pueblo. Fue en la cruz donde nosotros vemos el cumplimiento de esta profesión de Dios en Éxodo 34, porque fue allí en donde Cristo fue realmente el intercesor de cada uno de nosotros de un nuevo pacto. Así que, hermanos, nosotros estamos viendo que la, la verdad o el combustible que nos lleva a nosotros, hermanos, a congregarnos, a adorarlo, a pesar de nuestro dolor y sufrimiento que podamos tener cada día, es que hemos visto la gloria de Jesús. Y al ver la gloria de Jesús, que Él ha perdonado nuestros pecados, es lo que nos permite venir aquí al día de hoy, que fue lo mismo que hizo nuestro hermano Juan Shaw cuando dijo, porque fue una historia real, nuestro hermano Juan Shaw cuando dijo al juez: yo lo perdono, no levanto ningún cargo contra él, espero solamente que Dios lo perdone a él. El combustible para la vida de fe, el combustible para venir y adorarlo, a pesar de las circunstancias. El combustible es precisamente, hermanos, el ver la gloria de Cristo, en que Él es un Dios compasivo, un Dios clemente, un Dios perdonador. Él es nuestro Salvador. Y eso nos permite venir aquí con libertad y poder levantar nuestra mano y decirle: Señor, ayúdame, perdóname. Yo sé que pequé, ayúdame. Ahora, ¿cómo Dios respondió a Moisés su intercesión? Porque lo que estamos viendo aquí es a un intercesor que está una vez más pidiendo por su pueblo. Pero, ¿cómo respondió Dios? Bueno, vamos a leer un texto largo que es del 10 al 28, solo vamos a leer y dice así, Éxodo 34, del 10 al 28 dice: entonces Dios contestó: voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrantarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás también a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante de tu Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés
Estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es que así como Moisés adoró inmediatamente a Dios después de escuchar su sermón acerca de sus atributos, también entonces ahora el pueblo de Dios debía de responder en adoración también a Dios, porque Dios ha hecho un pacto ahora nuevo con ellos. Ha renovado su pacto. Lo que estamos viendo aquí es que Dios comienza a recordarles a ellos, resumiendo su ley, porque es un resumen de la ley. Él está resumiendo la ley porque Dios les está recordando que la única manera en que Dios va a aceptar ser adorado es en sus propios términos. Dios les está dando la oportunidad al pueblo de que se relacionen con Él. Dios les está dando la oportunidad de que le adoren como Dios quiere ser adorado. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios estableció los términos en que tenían que ellos volverse a relacionar con Él. Ahora, por eso es que no solamente les dijo, como leímos en esta porción de la Escritura, no solamente vimos que Dios les dijo lo que Él haría a su favor. Y esto es impresionante porque Dios les dice que va a hacer cosas nuevas. Es decir, Dios les habla como que nunca hubieran ellos pecado con el becerro de oro. Dice, voy a hacer grandes maravillas como no he hecho en ninguna nación de la tierra. Una más vemos que cuando Dios perdona, Él perdona plenamente porque Dios es espíritu. Él no hace nada a medias, no es 50%, su perdón es absoluto eternamente y para siempre. Y entonces lo que vemos aquí es que Dios establece, hermanos, los términos. Y Él dice, por un lado, cómo yo te voy a bendecir, pero por otro lado, de esta manera es lo que yo quiero que tú te relaciones conmigo. Porque yo te voy a bendecir de esta manera, yo te pido lo que tú debes de hacer conmigo. En otras palabras, Él les dice lo que haría a su favor, pero también cómo ellos debían de obedecerle. Y Él lo que hizo fue resumir toda su ley. Ahora, ¿por qué Dios da su ley? ¿Por qué es importante la ley? Digo esto porque no vamos a negar que hoy en día la iglesia en Latinoamérica es una iglesia muy antinomial. Es decir, muy antinomos, antiley. En la práctica, yo no digo en el pensamiento, digo en la práctica. Menospreciamos mucha de la ley moral del Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios da su ley? ¿Por qué cuando Él renueva su pacto, Él nuevamente les da su ley? Hermanos, porque precisamente porque Él les amaba y Él quería tener comunión con ellos. Y es que te pido que te pongas a pensar en esto, hermano. La manera en que un ser humano puede tener comunión con un Dios santo es solamente siendo santo como Dios es santo. La única manera en que podamos relacionarnos con Dios en sus atributos, porque recordemos que de eso viene el contexto. La única manera en que tú te relaciones con un Dios que es clemente es que tú seas clemente. Con un Dios justo es que tú seas justo. Con un Dios santo es que tú seas santo. Pero nosotros inherentemente no lo somos. Necesitamos de la regeneración del Espíritu Santo. Necesitamos de que Dios nos convierta y nos transforme. Entonces Dios aquí a ellos les da su ley. Porque en su ley ellos podían entonces practicar la justicia como Dios quería y por lo tanto tener comunión con Dios. Hermanos, Dios da su ley porque Él nos ama. Dios da su ley porque Él te ama a ti y a mí y Él quiere relacionarse con nosotros. Por eso Dios les dio a ellos la ley, porque querían que fueran como Él es. Por eso no es extraño que el salmista en el capítulo 17 de Salmos, versículo 15 dice, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Es lo mismo de Moisés. Quiero verte a ti, Señor. Pero aquí el salmista reconoce por lo que ya conocía de Moisés. Él dice, yo voy a ver tu rostro, voy a ver tu gloria, me voy a enamorar de ti, voy a platicar contigo cuando yo sea justo. En justicia es que yo te voy a contemplar a ti. Es que este es un lenguaje de Éxodo. Es un lenguaje penal, es un lenguaje de ley. En otras palabras, hermanos, Él da su ley para que su pueblo pueda amar a Dios como Él quiere ser amado. Y por eso es que Dios, ¿qué es lo que hace con nosotros? Él nos regenera, pero a la vez Él nos pide obediencia. Pero la obediencia ya no es para salvación, la obediencia es por salvación. Porque somos salvos, porque tenemos el Espíritu Santo. Él ha puesto tanto lo que tenemos que hacer, pero ahora tenemos el deseo de hacerlo. Entonces Él nos regenera
y nos santifica progresivamente todos los días para que podamos tener comunión con Él. Y es lo que nosotros vemos aquí. Miren, hermanos, por eso es que el decálogo está escrito como un pacto matrimonial. Tú ya te diste cuenta de eso, de hecho ya predicaron de esto aquí en Éxodo, tu pastor. Por eso es que a la idolatría Dios le llama adulterio, porque el lenguaje de la ley de Dios es un lenguaje de pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Dios nos ama tanto que Él mismo nos dice, así tú me tienes que tratar. Yo solo quiero que veamos, por ejemplo, los 5 primeros mandamientos del Decálogo para que veas que el lenguaje es el lenguaje de un pacto matrimonial. Es interesante que en el Decálogo Dios, por ejemplo, Él dice, no tendrás otros dioses. ¿Qué mujer que está aquí aceptaría que su esposo viera a otras mujeres? ¿Qué hombre en su sano juicio de los que están aquí promovería que su esposa estuviera con otros hombres? Cuando Él dice, no quiero que tengas otros dioses, lo que le está diciendo es, aquí vemos a Dios como un esposo pidiendo exclusividad del amor de su esposa. Y por eso luego Él dice, no te harás imágenes. Es como que si ahorita tú le dijeras a tu esposo, borra todas las fotos que tú tengas de tus exnovias, bórralas de tu celular y de la nube. Es como que tú le dijeras a tu esposa, mira, yo no quiero que le estés hablando a tu exnovia ahí en tu trabajo. No te harás imágenes, le dice Dios. Él está hablando, el lenguaje es de un matrimonio. Es que usted tiene que entender que el pacto es un matrimonio. Fue el matrimonio entre el pueblo de Dios y Dios. Y lo que Él pide es exclusividad de amor. Y vemos aquí, por ejemplo, que Dios dice, luego, no les servirás a los dioses. No servirás a otros dioses. ¿Qué es eso? No coquetees con nadie. Amor, yo no quiero que tú coquetees con nadie. Y usted a su esposo le va a decir eso. Yo no quiero que estés filtreando con nadie en tu trabajo. Hay de ti si lo haces, ¿verdad? Y lo que vemos nosotros aquí en el pacto. Dios lo que dice cuando está diciendo no le servirás a ningún otro Dios, no quiero que coquetees con nadie. Luego vemos que también dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sabes lo que está diciendo? No menosprecies mi nombre. No rebajes mi gloria. No me compares con los otros hombres. Yo he conocido casos en consejería bíblica, me ha tocado tratar de mujeres que para tener un goce sexual con su esposo, están los dos presentes, necesitaba, según ella decía que necesitaba pensar en sus antiguos novios. Y qué triste que hay hombres, por ejemplo, que comparan a su esposa con sus antiguas novias. Eso es rebajar el nombre, es ponerla a alguien que tiene que estar en el lugar de mayor honra, porque la palabra honra es valor en el corazón, es el peso que tiene algo en tu corazón. Dice la Biblia que tenemos que honrar a nuestra esposa como vaso más frágil, es decir, ponerla en la posición más delicada en nuestro corazón. Cuando Dios dice, no tomes mi nombre en vano, lo que está diciendo es, no me compares con otros. No lo hagas. Yo soy Dios. Soy tu esposo. Y luego entonces Él dice, guarda el día de reposo, el 5.º mandamiento. ¿Acaso no es lo mismo que un esposo o una esposa le dice a su esposo, mira, gordito, aunque sea una vez a la semana, estemos juntos? No salgamos con los niños, solo nosotros. Un día a la semana. Quiero estar de amores contigo. O como dice Cantares, bésame con los besos de tu boca, porque tus amores son mejores que el vino. Es lo que está haciendo aquí cuando dice, guarda el día de reposo. Congrégate el domingo, porque quiero tener un amorío contigo, tú, mi amada esposa, hermosa mía. Hermanos, esa es la razón por la cual Dios dio a la ley. La ley no es una carga para nosotros, es la manera en que Dios por amor nos dice cómo Él quiere y puede ser amado por nosotros, simples creaciones. Amén. Y por eso es que Él aquí lo que hace es amar a su pueblo, entregando un resumen de la ley. Y es impresionante que cuando lo leímos aquí, tanto aquí lo leímos, que la razón que Dios da por la cual Él pide todo esto es porque Él revela un nombre nuevo, que aquí es repetido. Dios es un Dios que
¿Es un Dios qué? Celoso. De hecho, ¿cuál es el nombre que Él revela aquí? Que Él es celoso. Mi nombre es celoso. O sea que un nombre de Dios perfectamente, usted le puede decir, oh celoso, escúchame. No, es que es un nombre. Yo no tengo por qué rebajar la gloria de Dios. Si Él dice que un nombre de Él es celoso, yo le puedo llamar perfectamente a Dios celoso y no estoy infringiendo ningún pecado. Quiero que vean el comentario de un tremendo teólogo, Ray Orland, sobre esto, y él dice lo siguiente: cuando el amor de celoso es ofendido, él arde. Su amor no es indiferente, que derrama sus beneficios sin importar la respuesta humana de su pueblo. Él espera y exige un amor ardiente y fiel a cambio. Digo esto, hermanos, porque es la verdad que nosotros vemos en el texto. La verdad que nosotros vemos en el texto es que si tú y yo le obedecemos a Dios es porque le amamos. Y esa acción de amor Dios le llama adoración. La adoración de nosotros los cristianos es por amor al Señor. No es una carga, lo adoramos porque le amamos. Porque estamos tan agradecidos con el Señor por su gracia y misericordia todos los días, que todos los días nosotros le adoramos. Por eso es que Hebreos 13:15 dice que la manera en que tú y yo tenemos que adorarlo a Cristo es por medio de ofrecerle, adorarlo con sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, sus atributos, su gloria. Hermanos, en este texto tan impresionante lo que estamos viendo, hermanos, es la gracia de Dios para todos nosotros. Mira aquí la gracia de Dios, hermano. Si Dios no te amara, fíjate, si Dios no te amara, Él no te dijera cómo Él quiere recibir tu amor. ¿No te has fijado que eso sucede con la esposa y con el esposo cuando estamos casados? La esposa que ama a su esposo le dice cómo quiere ser amada. Y el esposo cuando está enamorado, o cuando un hombre enamorado le dice a su esposa cómo quiere ser amado, en la intimidad como a nivel público. Pero es lo que está haciendo Dios aquí. Yo quiero que vea que en este texto, cuando Dios entrega su ley, un resumen de su ley, lo está haciendo por amor. Porque si Dios no nos amara, no nos dijera cómo Él quiere recibir nuestro amor. Pero hermanos, Dios te ama tanto a ti y a mí, que Él nos dice cómo Él quiere ser amado. Esto es igual con nuestros hijos. ¿Cuántos padres de familia amamos a nuestros hijos de los que estamos aquí? ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Bueno, espero que todos, ¿no? Y yo sé que, y estoy convencido, que como cristianos, si tú amas a tus hijos, en tu casa hay reglas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Estadísticamente, en qué parte de la casa en donde más los hijos sufren accidentes? Estadísticamente. Quiero decir, ¿dónde? En la cocina. Claro, porque si la mamá está cocinando, ¿dónde están los niños? Los patojos. ¿Dónde están los patojos? Ahí están, a la falda de la mamá. Entonces, un papá, una mamá, cuando ama a sus hijos, impone reglas. Por ejemplo, ¿cuántos de los papás quieren que sus hijos crezcan, que sean más altos que nosotros? Por decir algo, o por lo menos que tengan nuestro tamaño. Si usted ama a sus hijos, usted le va a decir, te vas a acostar a las 8 de la noche. Tú no te vas a desvelar, porque quiero que crezcas. Tú vas a comer esto, pero yo solo quiero hamburguesa y pizza. No, yo te amo tanto que yo quiero que no enfermes. Así que vas a comer comida de verdad. ¿Sabe por qué digo esto? Porque va a haber un momento, ¿qué pasa si su hijo desobedece esta ley que usted ha impuesto por amor? ¿Usted lo va a qué? A disciplinar, a castigar. ¿Lo hace porque odia a sus hijos o porque los ama? Es lo que vemos nosotros aquí. Dios renueva toda su ley porque Él ama a sus hijos. Así, y eso, mire, y esto es importante porque es lo que usted ve también aquí en la iglesia local. Dios lo ama tanto a usted que lo ha puesto a congregarse en una iglesia sana como esta, en donde aquí no solamente hay reglas, no solamente hay normas, hay disciplina eclesiástica. Y no vaya a pensar que su problema es un problema personal con su pastor. No. Si usted tiene problemas con la disciplina eclesiástica de una iglesia sana, su problema es con Dios, no con los pastores o los ancianos.
Lo digo porque usted tiene que darle gracias a Dios por una iglesia sana. En una iglesia sana hay muchísimas reglas, muchas normas. Está la confesión de fe. Y no solo eso, la disciplina. Si algún día te toca recibir la disciplina de tu pastor, dale muchas gracias a Dios porque Dios te está amando a ti a través de un pastor que te está disciplinando. Como un padre disciplina a sus hijos por amor a ellos, aunque ellos no lo entiendan. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque aún la iglesia es dada por amor a nosotros. Ahora, ¿cuál fue el resultado, hermanos, de esta correcta comunión con Dios que ahora el pueblo podía volver a tomar con Dios? Bueno, la respuesta es transformación. Quiero que veamos ahora versículo 29 al 35 y vamos a concluir esta historia y dice: cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y a todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios una vez más. Hermanos, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos, queremos hacerle al texto es: ¿qué representa esa transfiguración del rostro de Moisés? ¿Qué representa ese resplandor del rostro? Pues yo creo, por evidencia de la misma escritura, que el rostro de Moisés, hermanos, fue una viva representación de una de las bendiciones más espectaculares que encontramos en la Biblia, en Números capítulo 6, cuando dice, versículo 25, que el Señor haga ¿qué? Resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Una pregunta: ¿para qué Dios llevó a Moisés al monte Sinaí? ¿Para que él y el pueblo recibiera qué? Lea, ¿recibiera qué? Misericordia. Y porque recibió misericordia, ¿qué sucedió según esta bendición? El rostro de Moisés resplandeció. Yo por eso creo, por lo que dice el texto, que era una promesa, que el rostro de Moisés, el brillo de Moisés, era una viva representación de la bendición de este texto. En otras palabras, el tener comunión con Dios dejó en Moisés una huella en forma de resplandor. En otras palabras, cuando una persona tiene comunión con Dios, se le nota. Se le nota, es lo que está diciendo aquí el texto. No hay manera que tú digas: yo tengo comunión con Dios, yo soy un hombre piadoso, una mujer piadosa, yo soy un hombre letrado, erudito de la Escritura, yo soy un hombre que teme al Señor, mantengo en sujeción a mis hijos, yo gobierno mi casa, yo soy un siervo del Señor, y no se le note. No es posible eso. No es posible eso por esto. No es posible. Si tu Dios es misericordioso, ¿qué se va a reflejar en ti? Misericordia. Si tu Dios es un Dios de bondad, ¿qué se va a reflejar en ti? Bondad. Tu brillo será la gloria de tu Dios. Vendrás a ser como el Dios que tú adoras. Hermanos, debemos de entender que lo que Moisés experimentó en el Sinaí fue la misericordia del Señor. Y por eso cuando él baja, y fíjate qué importante es esto, por eso que cuando él baja y el texto lo enfatiza, Moisés solo predica lo que Dios le predicó. No le puedes agregar a la palabra ni restarle la palabra. Él lo que hizo fue decir el mensaje de Dios, un mensaje de misericordia, un mensaje de gracia. De lo recibido de Dios, eso dio Moisés. Si él hubiera recibido una palabra de juicio, ¿cuál tendría que haber sido la actitud de Moisés y su mensaje?
de juicio. Pero si él tiene una comunión con un Dios de misericordia y su mensaje es de misericordia, ¿cómo él va a hablar con los demás? Con misericordia y gracia y bondad. Y es lo que enfatiza el texto. Lo que estamos viendo aquí, que por eso es que cuando Moisés, dando un mensaje de misericordia, su rostro brillaba, porque el brillo, hermanos, representó la compasión de Dios sobre su pueblo, no su ira. Representaba la gracia de Dios, no el castigo. El amor de Dios por el pecado, hermanos, no el pecado. El amor, perdón, el odio de Dios por el pecado, no el amor por él mismo. En otras palabras, todo el mundo supo que Moisés sí estuvo con Dios al ver el rostro de Moisés que se parecía al rostro de Dios. Y hermanos, y esto quedó en evidencia, porque el mensaje de Moisés no fue un mensaje de odio, no fue un mensaje de acusación, no fue un mensaje de juicio, fue de misericordia. ¿Cómo saber si una persona está delante de Dios todos los días? ¿Cómo tú puedes saber que una persona disfruta de la presencia de Dios? ¿Cómo tú puedes saber que un creyente o una creyente de verdad es una persona que todo el tiempo tiene comunión real con Dios? Pues bien, según este texto, es si habla con gracia, si habla con compasión con los demás, si es clemente, si es lento o lenta para la ira, si sus palabras son llenas de gracia, si sus palabras reflejan la compasión de Dios, la misericordia de Dios, que él mismo está recibiendo de Dios todos los benditos días de su vida. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cómo tú puedes saber que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu pastor o los miembros de la iglesia todo el tiempo tienen una correcta relación con Dios? Porque habla como ese Dios los trata a ellos. Y hasta donde yo sé, Dios nunca me ha tratado ni a ti ni a mí con injusticia. Es un Dios justo. Amén. Resulta que cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona todo el tiempo está en la presencia de Dios? Que cuando es ofendido, perdona. Que como Dios es lento para la ira, también Él va a ser lento. No va a juzgar a los hermanos. Los va a escuchar primero. Fíjate que eso pasó con Pedro y con Juan. Es interesante que cuando estaban delante del concilio, en Hechos capítulo 4, miren lo que dice, lo que dijeron del concilio. Las autoridades del concilio dijeron esto de Pedro y de Juan. Dice Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Una pregunta, hermano. ¿Las personas que te conocen y te rodean pueden decir esto de ti? ¿Acaso las personas que te rodean, tu pastor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pueden realmente ellos saber que has estado con Jesús por cómo tú te expresas de todo? De la iglesia, del matrimonio, de los demás hermanos, de tu trabajo, de la política, en general de cualquier área de la vida o esfera de la sociedad. ¿Acaso la gente puede llegar a decir esto mismo de ti? Se nota que él está con Jesús todos los días por cómo él habla. A lo largo de la vida yo he conocido personas que se han considerado muy conocedores de la palabra, pero cuando hablan, hablan sin gracia, hablan con ira, con amargura, con resentimiento. Yo te puedo decir, hermano, a la luz del texto, ellos no disfrutan de la presencia de Dios. Es más, ellos son desconocedores de la gracia de Dios. Porque es imposible que tú, conociendo la gracia, no busques tratar con gracia a los demás. Cuando tú te alejas de la gracia, tú tratas todo con justicia. Todo es con ira. Todo es con maledicencia. Y en la ira del hombre, dice la Escritura, no se manifiesta, no se realiza la justicia de Dios. Así que, ahora, esto, hermanos, también nos apunta algo importante. Este texto es muy importante porque nos dice a nosotros que si Moisés, si el pueblo de Dios disfrutó de aquello que se le considera según Pablo, le llama en Corinto, un ministerio de condenación, tenía una gloria como esta, y miraban el rostro de Moisés alumbrarse. Ahora imagina el gran privilegio que nosotros tenemos los cristianos, que estamos en un mejor y nuevo pacto.
el pacto de la misericordia, el ministerio de la gracia y salvación. Hermanos, este texto nos lleva a nosotros a entender y nos lleva a nosotros a admirar que tenemos un mejor privilegio, mucho mayor que de Moisés, porque Cristo ahora está en nosotros. ¿Y quién es este Cristo? Bueno, es aquel que según Hebreos 1:13, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión misma de su naturaleza, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, hermanos, Moisés vio la gloria de Dios externa a él y por eso su rostro la reflejó. Pero nosotros tenemos una mejor posición que Moisés, porque la gloria de Dios no está frente a nosotros, la gloria de Dios está en nosotros. Él es el resplandor completo. En Moisés era el rostro lo que resplandeció, en nosotros es todo el cuerpo. Cristo mora en nosotros. Cristo, quien es la gloria de Dios, el resplandor de esa gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Dios Jesús es compasivo, clemente, dice la Escritura, lento para la ira, porque Él es la imagen exacta de esa gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos está diciendo este texto? ¿Qué nos está predicando? Que Dios a ti y a mí no nos ha dejado solos, sino que Él constantemente nos va renovando todo el tiempo hasta que lleguemos a la misma imagen de Él. Hermanos, nosotros tenemos a Cristo. Hermanos, tenemos a Cristo. ¿Qué significa esto? Que entre más nosotros conozcamos de Cristo, más seremos como Él. ¿Qué es lo que está predicando Éxodo 34 al final? Cuando tú, lo que te decía, cuando tú te sometes a la gloria de Dios, tú reflejas el Dios que tú adoras. Pues aquí lo que está diciendo es lo mismo. La gloria de nosotros como cristianos es que tenemos a Cristo. Entre más tú tienes comunión con Cristo, entre más tú conoces a Cristo por el testimonio de la palabra, más te pareces a Él. Y por eso, hermanos, es que en este contexto, en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo toma este texto de Éxodo 34 y él dice, y ahí donde le llama, dice, si realmente este ministerio de condenación tuvo la gloria del resplandor del rostro de Moisés y tuvo que poner un velo, dice entonces Pablo interpreta este texto y dice, todos los que no son convertidos actualmente tienen un velo en su corazón, en donde leyendo la palabra, viendo el testimonio de Cristo, no pueden arrepentirse, no pueden verlo porque el velo está puesto. Pero luego dice, pero nosotros, los que hemos sido salvados por Cristo, en el día que fuimos salvados, se nos quitó este velo, dice. Y ahora nosotros podemos ver a Cristo todo el tiempo por medio de la palabra. Y en ese contexto, él dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice Dios, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, nosotros somos transformados al contemplar a Jesús en la Biblia, en su palabra. Hermanos, y esto es importante, porque tú no estás solo. La manera en que tú puedes ver la misericordia y el amor de Dios por tu vida es que el nuevo pacto es que Él mora también en nosotros todo el tiempo. Ahora su ley está escrita en nuestro corazón. Ahora nos pesa a nosotros pecar contra Dios, pero tenemos un sacrificio en el cual nos aferramos todos los días, ya hecho y realizado y completo, el sacrificio de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz. Sobre Él vino la justicia de Dios y nosotros los beneficios de ese pacto, el perdón eterno. Sobre nosotros vino su justicia y nosotros sobre Él pusimos nuestros pecados, la doble imputación. Y por eso, hermanos, nosotros hoy podemos estar seguros de que podemos caminar en esta vida a pesar de las circunstancias, porque Dios mora con nosotros. Hermanos, y para finalizar, esto nos tendría que dar en primer lugar una esperanza de que no estamos solos. Aunque dice la Escritura, nuestra madre nos abandonara, Dios está con nosotros. Todo Éxodo 34 nos enseña que aunque tú pecares 70 veces 7 en un día y cada día, si 70 veces 7 es cada día, tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Porque el perdón de Dios es pleno, es para siempre. Él ya nos perdonó en Cristo Jesús. También este texto de Éxodo 34 nos debería de animar, pues nos enseña que entre más persevero en la vida cristiana, más me parezco a Cristo.
y por lo tanto mi familia y mis hijos se van a beneficiar de esa imagen de Cristo en mi vida. También nos anima en que en los días de verdadera aflicción, hermanos, no debemos de olvidar quién es Dios en Cristo, pues solo recordando quién es Dios nos trae paz, confianza y esperanza. Y por último, Éxodo 34 también nos exhorta a todos nosotros. Nos exhorta al arrepentimiento, pues si yo digo que soy cristiano, que soy teólogo, que predico, que doy conferencias, que escribo libros, que discipulo, que soy consejero bíblico, pero si mi hablar y mi trato con los demás no es de gracia, es de orgullo, es de altivez, no es de misericordia, hermanos, yo nada soy. Nada soy, dice 1 Corintios. Nada soy. Simplemente sería yo un símbolo que resuena, porque no tendría amor por mis hermanos. Así que este texto nos exhorta que si en mí hay levadura de maldad, pues entonces, dice la Escritura, debo de ser masa nueva que lo somos, dice Pablo. Como dice Pablo, pues la evidencia de Cristo en mí es precisamente el pan de amor y de bondad. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña Éxodo 34? Nos enseña que aunque pecamos, Jesucristo está dispuesto cada día a caminar con nosotros, sometiéndonos y sosteniéndonos en su nuevo pacto, manifestando su gloria a nosotros a través de su perdón, misericordia, clemencia y bondad, porque nos ha salvado. Pero eso también nos exige que tú y yo mostremos fidelidad, reverencia y obediencia. Así que, hermanos, Éxodo 34 nos enseña que Dios nunca nos deja solos. Amén. Pues así lo prometió Jesús y así le creemos cuando Él dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar.